Ejercicio 1. Obtenga la longitud de arco de la curva. En el primer cuadrante, desde el punto donde la abscisa es 0, hasta el punto cuya abscisa sea 2 raíz cuadrada de 2. Veamos si al despejar y, obtenemos una función de clase 1, o que es lo mismo decir, una función continua, con derivada continua, sobre el intervalo con extremos, 0, y 2 raíz cuadrada de 2. Entonces tenemos dos funciones, una positiva, y otra negativa. Derivémoslas. Entonces podemos ver, que las dos funciones son continuamente diferenciables en toda la recta real. Como nos piden solo la parte del primer cuadrante, entonces tomemos esta función, cuya gráfica es esta. Entonces podemos utilizar la fórmula para calcular la longitud de esta parte de la curva, que viene desde 0, hasta 2 raíz cuadrada de 2. Siempre deben verificar, que la función que sirve para hallar la longitud de la curva, debe ser continuamente diferenciable, es decir que sea continua en el intervalo que les proponen, y que su derivada sea también continua en el mismo intervalo dado. En el ejercicio 6, veremos por qué no debe aplicarse a ciegas, esta fórmula. Ahora calculemos esta integral. Ya conocemos la derivada de esta función. Al desarrollar este binomio al cuadrado, obtendremos un trinomio cuadrado perfecto, dentro del radical. Y nos resulta esta integral, que es sencilla de calcular. Luego evaluemos esta función en los límites, para así obtener la longitud de la parte de la curva pedida, que está en unidades lineales. Hallar la longitud de la curva logarítmica, desde x igual a raíz cuadrada de 3, hasta x igual a raíz cuadrada de 8. Utilicemos la fórmula para hallar la longitud de curva. Fíjense que la función logarítmica es continua en el intervalo de extremos, raíz cuadrada de 3, y raíz cuadrada de 8, y lo mismo para su derivada. O sea, que la función es continuamente diferenciable en el intervalo mencionado. Por eso podemos aplicar sin problemas la fórmula. Derivamos. Desarrollamos. Sacamos a 1 sobre x fuera del radical. Ahora centrémonos en el cálculo de la primitiva de esta integral. Para ello, haremos el siguiente cambio de variable. Despejamos x. Hallamos su diferencial. Y sustituimos. Simplificamos. Tratamos de quitar a u, del numerador. Y tenemos esta integral, que es de tabla. Solo necesitamos su primitiva. Luego devolvemos la variable x, del cambiazo que hicimos. Y así resolvemos la integral. Quedamos en hallar esto. Entonces, como tenemos la primitiva de la integral, reemplazamos.
Y evaluamos la función, en los límites. Y ya está, tenemos la longitud de la curva que está al lado. Hallar la longitud de la parábola semicúbica, comprendida dentro de la circunferencia. Esta parábola semicúbica es simétrica con el eje Y, puesto que nos da la misma ordenada al otro lado del eje X positivo, o sea en el eje X negativo. Además, la gráfica de esta parábola semicúbica está por encima del eje X, ya que las ordenadas son siempre no negativas, para cualquier valor de X. Nos enfocaremos solo en una de las partes de tal parábola, digamos que en la parte de la derecha. Hallemos la ordenada del punto de intersección, entre la parábola semicúbica y la circunferencia. De la ecuación de la circunferencia, despejamos x al cuadrado. Y lo reemplazamos en la ecuación de la parábola semicúbica. Factorizamos. Y encontramos que la ordenada del punto de intersección es 1. Y esta es la gráfica. Para hallar la longitud de esta parte de la curva, comprendida entre 0 y 1, despejaremos x en la ecuación de la parábola semicúbica. Elegimos la parte que está en el primer cuadrante, o sea cuando x no es negativo. La derivada de esta función, es otra función continua en toda la recta real, por eso, esta función es continuamente diferenciable. Por tal razón, podemos emplear la fórmula para calcular la longitud de una curva. Colocamos a la función. Derivamos. Elevamos al cuadrado. Y lo reemplazamos en el integrando. Para hallar esta integral, hagamos el siguiente cambio de variable. Y los límites deben ser modificados. Si y vale 0, entonces u vale 1. Si y vale 1, entonces u vale 49 partido en 4. Sustituimos. Sacamos la constante fuera de la integral. Integramos. Evaluamos la función en los límites. Y tenemos la longitud de la curva que está en el primer cuadrante. Pero esta longitud es la mitad de la curva acotada por la circunferencia, por lo tanto la longitud total es. Calcular la longitud del arco de la curva que hace la exponencial, entre estos dos puntos. La función exponencial es continuamente diferenciable en toda la recta real. Entonces podemos utilizar la fórmula sin problemas. Hallemos la primitiva de esta integral. Para ello hagamos este cambio de variable. Despejemos x. Hallemos su diferencial. Sustituimos. Acomodamos. Y el integrando puede ser escrito de esta manera. Y obtenemos un integral de tabla. Ahora cambiemos los límites. Si x es igual a 0, entonces u es igual a la raíz cuadrada de 2. Si x es igual a 1, entonces u es igual a la raíz cuadrada de 1, más la exponencial de 2. Por ello la longitud es
evaluando en los límites. Y finalmente tenemos la longitud de la curva, con los dos puntos dados como extremos de esta. Encontrar la longitud del arco de la parábola, desde el vértice, hasta el extremo del lado recto. Como deben recordar, el lado recto de una parábola, es un segmento, que pasa por el foco, es perpendicular a su eje, y tiene sus extremos sobre la parábola. Para la ecuación que nos dan, este segmento mide 4π. Nos centraremos en la mitad de la parábola, es decir en el arco que tiene un extremo, en el origen de coordenadas, y el otro extremo en un punto cuya abscisa es P. Despejamos y, y obtenemos esta función, cuya gráfica es la parte de la parábola que está en el primer cuadrante. Pero la derivada de esta función no es continua en cero. Entonces despejamos x, y obtenemos una función como esta, cuya derivada es continua en todos los números reales, y nos piden hallar el arco que viene desde y igual a 0, hasta y igual a 2π. Y simplemente utilizamos la fórmula. Ahora debemos calcular esta integral definida. Utilizaremos esta fórmula de tabla para calcular esta integral. Entonces tenemos esto. Evaluamos esta función en los límites. Y finalmente tenemos la longitud del arco pedido. Ahora calculemos la longitud de arco de esta función, desde el punto, x igual a 0, hasta el punto x igual a pi. Sin un análisis pertinente podemos llegar a un grave error, como este. Apliquemos la fórmula para calcular la longitud de una curva. Hallemos la derivada de la función. Con ayuda del primer teorema fundamental del cálculo tenemos su derivada. Entonces reemplazamos esta derivada en la fórmula. Por la identidad del ángulo mitad del coseno, tenemos en el integrando. Luego calculamos su primitiva. La evaluamos en los límites dados y obtenemos la longitud del arco. Pero, ¿qué está mal? Para empezar, veamos en qué intervalo está definida la función f. Para ello notemos que la función del integrando está definida en los números reales cuando el argumento dentro del radical no es negativo. Es decir, que x pertenece a este conjunto de intervalos. Notemos que el intervalo de 0 a pi no está contenido en ninguno de estos intervalos. Veamos que en la función que nos dan, debemos elegir un intervalo de la forma 0 a x, que esté contenido en el conjunto de intervalos. Y el único que encontramos es un segmento de 0 a pi medios. Ahora veamos si la función f es continuamente diferenciable en el intervalo de extremos, 0 y pi partido en 2. Para ello apliquemos el primer teorema fundamental del cálculo. Derivamos la función. Y como dijimos, esta función está definida en este intervalo, y además es continua, puesto que, si ponemos h1 a la función coseno, que es continua en todos los números reales, y h2 a la función raíz cuadrada de x, que es continua cuando x no es negativo,
tenemos que la función g, que es la composición de las funciones continuas h1 y h2, es también continua en el segmento con extremos 0 y pi partido en 2. Entonces lo que sí podemos hacer, es hallar la longitud de la gráfica de esta función desde 0, hasta pi medios. Ya tenemos su derivada. Entonces calculamos su longitud en el intervalo mencionado. Aplicamos la identidad del ángulo mitad del coseno. Integramos. Y evaluamos la primitiva, en los límites, para así hallar la longitud del arco. Hallar la longitud de la curva logarítmica, desde x igual a 1/4, hasta x igual a 3/4. Es fácil ver que la función logarítmica es continua en el segmento de extremos, 1/4, y 3/4, y lo mismo se puede decir de su derivada en el mencionado segmento. Entonces podemos aplicar la fórmula sin problemas. Simplificamos el radical. Acomodamos lo que está en el integrando. Y calculamos su primitiva, que la evaluaremos en los límites, para así obtener la longitud del arco pedido. Hallar un punto de la cicloide, el cual divida la longitud de su primer arco en razón 1 a 3. La función y oscila de 0 a 2a, con un periodo de 2pi, en cambio la función x, es creciente, pues, la derivada de x, con respecto a t, no es negativa, para cualquier valor de t. Notemos que la función y, evaluada en los múltiplos enteros de 2pi, se anulan. Y que la función x, evaluada en los múltiplos enteros de 2pi, tiene como valor a tales múltiplos, multiplicados por a. O sea, que la cicloide toca al eje x, cada 2k pi, por a, y como solo queremos el primer arco, este estará entre x igual a 0, y x igual a 2pi por a. Por eso nos centraremos en el arco que viene de t igual a 0, hasta t igual 2pi. Esta es la cicloide. Y este será el punto que está en la tercera parte de la curva. Ahora debemos hallar las coordenadas del punto Q, de forma que la longitud del arco PR, sea el triple de la longitud del arco PQ. Entonces hallemos la longitud del primer arco de la cicloide, que es el arco PR, utilizando su ecuación paramétrica, con t que viene desde 0, hasta 2pi. Decimos que t empieza de 0, porque al reemplazar en la ecuación paramétrica, tenemos el punto que coincide con el origen de coordenadas. Y decimos hasta que t sea 2pi, porque si reemplazamos en la ecuación paramétrica de la cicloide, nos dará el segundo punto que toca al eje x, que es este punto. Entonces teníamos la longitud del arco PR. Ahora supongamos que al punto Q, le corresponda un número, tau, en la ecuación paramétrica. Entonces la longitud de PQ, viene dada por esta expresión. Hallaremos esta integral definida, y para calcular la longitud de PR, solo evaluaremos a tau, en 2pi. Derivamos y sacamos a la constante a. Desarrollamos los cuadrados y sumamos. Aplicamos la identidad del ángulo mitad de la función seno. E integramos fácilmente. Evaluamos en los límites. Y ya tenemos la medida del arco PQ.
Entonces de inmediato deducimos la medida del arco PR. Hasta aquí, ya tenemos las medidas de los arcos, PQ y PR. Y teníamos como dato, que PR es el triple de PQ. Despejando a coseno, deducimos que tau es este valor. Entonces la coordenadas del punto Q viene dada por esta expresión. Hallemos la longitud de la siguiente curva. Donde A y B son positivos. Observemos que la parte algebraica no es negativa, ya que cada sumando está elevado al cuadrado. Además, cada sumando no debe sobrepasarse de 1. Si sacamos la raíz cuadrada a cada uno de estos, deducimos. Notemos que la gráfica de la ecuación es simétrica a los ejes coordenados, y es simétrica al origen de coordenadas. Justifiquemos. Pongamos la parte algebraica de esta manera, como una función de dos variables. La primera igualdad justifica la simetría con el eje Y. Esto justifica la simetría con el eje X. Y esto justifica la simetría al origen de coordenadas. Para facilitar el cálculo de la longitud de la curva, hallemos una función paramétrica que describa la misma curva que la gráfica de la ecuación dada. Fijémonos aquí. Cada parte está acotada entre -1 y 1, y como recordarán, la función seno y coseno también tienen las mismas cotas. Por eso, podemos igualar a una de estas dos expresiones, a seno de t. Despejamos X. Podemos ensayar un intervalo para t, para que la función X sea monótona, en particular, sea creciente. Hacemos esto para evitar que la curva se recorra dos o más veces sobre sí misma. Hasta aquí tenemos a la función x de variable t. Dentro de este intervalo es creciente. Y podemos deducir dos valores para y, en función de t. Y como la gráfica es simétrica al eje x, tomaremos la curva que está encima de este eje para calcular su longitud, y luego duplicarla. Es decir, hallemos el doble de la longitud de la gráfica de esta función paramétrica. Entonces utilizamos la fórmula y la duplicamos, ya que la ecuación paramétrica solo grafica la parte que está encima del eje X. Derivamos. Desarrollamos los cuadrados. Notemos que aquí hay un factor común cuadrático. Además, deben recordar. Y así tenemos esta expresión. Identidad del ángulo doble de seno. Como la función que está en el integrando es par, solo tomaremos la mitad del intervalo, y duplicaremos a la integral. Ahora, hallemos la primitiva de la integral haciendo el siguiente cambio de variable. Diferenciamos. Y despejamos lo que nos conviene. Teníamos el cambio de variable, la diferencial y la integral definida. Hallemos la primitiva de esta integral.
Sustituimos, y tenemos una integral sencillísima. Cuya primitiva es. Luego, regresamos a la variable original. Entonces ahora sí podemos hallar la longitud de la curva. Solo tenemos que evaluar esta función en los límites. Simplificamos aplicando diferencia de cubos en el numerador, y diferencia de cuadrados en el denominador. Y así terminamos con el cálculo de la longitud de arco. Dados dos puntos sobre la astroide, hallar un punto M sobre la curva, tal que la longitud del arco AM, sea la cuarta parte de la longitud del arco AB. Veamos para qué valor de t, están los puntos A y B sobre la astroide. Para el punto A, tenemos el punto, cuya abscisa es A, y ordenada 0. Debemos hallar una solución para t, de forma que esté entre 0 y 2π, ya que en este intervalo, la curva se recorre una vez. Y deducimos que t, es igual a 0. Luego para el punto B, tenemos la abscisa 0, y la ordenada A. Al resolver este sistema, tenemos que t, es igual a π partido en 2. Como dijimos, las soluciones de t, están dentro del intervalo 0 y 2π, puesto que el astroide en este intervalo se recorre una vez. Como dato nos dan que el arco AB, es 4 veces el arco AM, es decir que M, está contenido en el arco AB, por ello si al punto M le corresponde un t igual a mu, entonces, mu está en el segmento de extremo 0 y 2π. Y como la ecuación paramétrica es continuamente diferenciable, entonces podemos aplicar la fórmula para calcular la longitud de arco. Derivamos. Desarrollamos el cuadrado. Factorizamos, y notamos que dentro del radical, hay una identidad pitagórica. Además, seno y coseno son positivos cuando su ángulo t, yace en el primer cuadrante. Entonces tenemos esta integral, cuya primitiva es fácil de calcular. Y ya tenemos la longitud del arco AM. Para hallar el arco AB, simplemente reemplazamos a mu, por pi partido en 2. Hasta aquí ya tenemos la longitud del arco AM. Entonces para calcular el arco AB, reemplazamos a mu, por pi partido en 2. Y ya tenemos el arco AB. Y como dato teníamos que AB, es 4 veces al arco AM, entonces solo resta reemplazar los valores de las longitudes de los arcos que tenemos arriba. Despejamos seno de mu, no elegimos la parte negativa, puesto que el ángulo mu, está en el primer cuadrante. Entonces deducimos que mu, es pi partido en 6. Bueno, esta era la ecuación del astroide. Y para hallar las coordenadas del punto M, simplemente evaluamos el valor que hallamos. Y listo, tenemos las coordenadas cartesianas del punto M. Hallar la longitud del lazo de curva. Como el lado izquierdo de la igualdad no es negativo, entonces podemos deducir de x lo mismo. Además la curva es simétrica al eje x, pues al lado negativo de y, tenemos los mismos valores de x. Ahora despejemos y, de la ecuación y tenemos dos funciones.
Tomaremos una de las partes, con la definición del valor absoluto. La otra parte es simétrica al eje X. Entonces es fácil ver que f es creciente cuando x es mayor a 2 y el lazo, o la mitad del lazo, cuando x está entre 0 y 2. Hallemos la longitud de la mitad del lazo. Cuando x está entre 0 y 2. Antes debemos verificar si f1 es continuamente diferenciable en el segmento con extremo 0 y 2. Derivamos. Simplificamos. Y como se puede ver, la derivada de f1 no es continua en 0, aunque aún así podemos aplicar el teorema, ya que la curva es acotada en el intervalo de extremo 0 y 2. Intentemos encontrar una forma paramétrica para f1. A esta función, es a la que debemos llevar a una forma paramétrica. Observemos que la mitad de x está entre 0 y 1. Entonces podemos utilizar la parte monótona de coseno de t al cuadrado, y colocar para t, que está en este intervalo, la función coseno es decreciente. Y ya tenemos la forma paramétrica de f1. Como esta función paramétrica representa la parte del lazo que está encima del eje X, entonces solo estamos hallando la mitad del lazo total, puesto que la gráfica de la función dada inicialmente, es simétrica al eje X, como se mencionó anteriormente. Entonces utilicemos la fórmula para hallar la longitud de arco. Derivamos. Al desarrollar los cuadrados, factorizamos seno, y lo sacamos del radical. Simplificamos lo que hay dentro del radical, y obtenemos un trinomio cuadrado perfecto. Además seno queda sin valor absoluto, puesto que dentro de los límites de esta integral esta función es positiva. Entonces tenemos en el integrando una forma algebraica simplificada, cuya primitiva es sencilla de hallar. Solo resta calcular esta primitiva, en los límites, 0 y pi partido en 2. Entonces evaluamos esta función en los límites. Y ya tenemos la longitud del lazo.